Muchas gracias por acudir a esta convocatoria rápida del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Lo primero que queremos decir es que estamos muy satisfechos con el anuncio realizado por el presidente Azcón esta mañana de empezar a aplicar medidas de rebajas fiscales, en especial en el impuesto de sucesiones, como bien ha explicado esta mañana el presidente Azcón. Demuestra otra vez que lo que ha venido este Gobierno es a hacer. El Gobierno del presidente Azcón es un Gobierno que hace. Un Gobierno con un único objetivo, que es mejorar de forma decidida la vida de todos los aragoneses. El anuncio que se ha realizado esta mañana por parte del presidente Azcón en el Pleno de las Cortes de Aragón se enmarca dentro de la forma de trabajar que va a tener el Gobierno de Aragón en los próximos años, y es la confirmación de un compromiso adquirido. Estamos dando pasos decididos para acabar con el infierno fiscal que nos llevó la izquierda bajo el mando firme del Partido Socialista. Vamos a acabar paulatinamente con el infierno fiscal al que el Partido Socialista y toda la izquierda nos han llevado a Aragón en los últimos años. Vamos a revertir el infierno fiscal. Estamos hablando de que los hijos que acaban de perder a sus padres no tengan que pagar por lo que es suyo. Menores de 21 años que viven un momento durísimo. Perder a un padre o a una madre a esas edades, créanme, es una experiencia muy dura y, desde luego, lo que no puede venir el Gobierno es a dar un segundo palo, a no ayudar a sobrellevar una situación trágica y dura. Este anuncio, además, se suma a otros anuncios que ya se han dado, como ha sido la deflactación del IRPF, que ya tendrá efectos, que vendrá en los presupuestos que acabarán en estas Cortes en las próximas semanas, meses, y que ya entrará en vigor el próximo año para Aragón. El Gobierno anunció que iba a deflactar el IRPF para que no tengan que pagar impuesto de IRPF todos aquellos que ganan o ingresan menos de 19.000 euros, que esto es lo que estaba pasando ahora, lo vamos a corregir, el Gobierno ha dicho que lo va a corregir. Este es un anuncio más en esa política de ir avanzando y mejorando y acabando con el infierno fiscal que tenemos en Aragón. Y ya aviso, esto va a ser una constante en toda la legislatura. Vamos a seguir trabajando desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular para que se vaya revirtiendo el infierno fiscal, y va a ser una constante. Ya sé que al Partido Socialista parece que le moleste que el Gobierno del presidente Azcón trabaje por lo que realmente le importa a todos los aragoneses. Esto es lo que está haciendo el Gobierno del presidente Azcón. Lo va a seguir haciendo, por mucho que rabien, por mucho que tengan pataletas los miembros del Partido Socialista. Efectivamente, hay que revertir el infierno fiscal que nos dejó el Partido Socialista, y lo vamos a hacer paulatina y constantemente a lo largo de toda la legislatura, por mucho que el Partido Socialista rabie o le dé una pataleta cada vez que anunciemos una medida al respecto. El presidente Azcón ha venido decidido a defender los intereses de los aragoneses y a acabar, en este caso concreto, con la injusticia fiscal que había instalado el Partido Socialista en nuestra comunidad autónoma. Si el Partido Socialista en 8 años de gobierno ha sido incapaz de identificar y resolver los problemas reales de los aragoneses, eso es simplemente su fracaso. Igual están donde están por eso. ¿Alguna pregunta? Gracias.